Bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que a todos les haya ido muy bien. Entonces, como cada fin de semana, pues ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas nuevamente, pues basta con ingresar nuevamente a la plataforma de nuestra institución y las pueden ver las veces que crean convenientes. También adicional a esto tenemos clases grabadas de cada tema que se encuentran en la plataforma. Entonces, creo que no hay justificación como para poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces la recomendación de que cuenten con sus módulos para que de esa manera ustedes también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Ahora sí, les voy a compartir pantalla, por favor, cualquier duda e inconveniencia que puedan tener, gustosa de poder apoyarlos. Muy bien, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Por favor, me confirman, me confirman. Sí, se ve. Sí se ve, profesora. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el área, el curso más bonito, el curso de matemáticas. El tema que vamos a hablar el día de hoy vienen a ser áreas sombreadas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que pueda ser, con mucha confianza, por favor, estoy para poder apoyarles, ¿sí? Muy bien, entonces, quiero hacer un pequeño repaso de lo que nosotros estábamos hablando en la clase pasada, acerca de lo que venían a ser las razones trigonométricas, pero con lo que eran los ángulos conocidos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de razones trigonométricas, dijimos que las razones trigonométricas pues eran 6. Hablamos del seno, hablamos del coseno, ¿cierto? Seno, coseno, hablamos de tangente, hablamos de la cotangente, hablamos de la secante y también se hablaba de la cosecante. Cosecante. Son las 6 razones trigonométricas que nosotros tenemos. Ahora, con estas 6 razones trigonométricas, nosotros podíamos encontrar lo que son nuestras propiedades. Encontrábamos a los ángulos recíprocos, ¿cierto? Se les llamaba recíprocos porque eran lo contrario, nada más. Si nosotros hablamos, por decir, del seno, si nosotros hablamos del seno, para hallar el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Si nosotros hallábamos coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si nosotros hallamos la tangente, si hallamos la tangente de un ángulo es simplemente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente, ¿cierto? Una vez que nosotros conocemos a esos 3 ángulos, lo demás, pues simplemente es ya contrario. Por eso se le llama recíproco. Si hablamos de la cotangente, por decir, cotangente es lo contrario a tangente. Es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si nosotros hablábamos de la secante es lo contrario al coseno. Es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Y si nosotros hablábamos del cosecante, el cosecante es lo opuesto a lo que es el seno. A ver, acá me estoy confundiendo. No es cateto adyacente, sino que es lo contrario ya. Es hipotenusa sobre cateto adyacente. Es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces acá digo hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente cuando nosotros hablamos del cosecante, el cosecante viene a ser lo inverso al seno. Es hipotenusa sobre cateto opuesto.
sobre cateto opuesto. Entonces, cuando hablamos de los ángulos recíprocos, recíprocos son lo contrario. Si ustedes se fijan, el seno y el cosecante son lo contrario, son recíprocos. El coseno con el secante son lo contrario, son recíprocos. Y tangente con cotangente también son contrarios, son recíprocos. Cuando nosotros tenemos ángulos recíprocos, ¿cierto? Si a mí por decir me dicen el seno de alfa multiplicado con su inverso, con su recíproco, que es cosecante, cosecante de alfa, para que sea 1, acá lo voy a poner otro ángulo para que puedan distinguirlo mejor, para que cumpla la propiedad, para que dos ángulos multiplicados recíprocos sean 1, estos tienen que ser iguales. Alfa y beta tienen que ser ángulos iguales. Tienen que ser ángulos iguales. Entonces, supongamos que a mí me dicen un ejemplo, el seno de x más 10, x más 10 multiplicado por el cosecante, multiplicado por cosecante de 30, por decir, es igual a 1. Me dicen sí, me piden hallar x. Me piden hallar x, hallar x, hallar x. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ah, me están hablando de ángulos recíprocos, del seno con su cosecante. Y la propiedad dice, para que pueda ser 1, pues la medida de los ángulos, estos tienen que ser iguales. Entonces, saco simplemente mi ecuación, x más 10 tiene que ser igual a 30. Tiene que ser igual a 30. Yo no puedo sumar x más 10, por lo tanto, el 10 se va para allá, pero con signo cambiado, menos 10. Y x es igual 30 menos 10, el resultado 20. Por lo tanto, el valor de x, ese es 20. Aplicando nuestra propiedad de lo que son ángulos recíprocos. Ahora, también nosotros en la clase pasada hablamos de los ángulos complementarios o de la corrazón. Cuando se dice corrazón o ángulos complementarios, acá ya el seno es corrazón o es complementario ya no con el cosecante, sino el seno con el coseno. Porque fíjense, coseno proviene de seno, simplemente agregado la palabra co. Coseno. Tangente es complementario con cotangente. Secante es complementario con cosecante. Simplemente están agregados la palabra co. A lo que diga, si es seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. Y cuando esto sucede, para que mis ángulos, si yo tengo por decir el seno de alfa, si me dicen que es igual a su corrazón, al coseno de beta, para que esto cumpla, ¿qué es lo que tiene que ser? Que la suma de sus ángulos, alfa más beta, tiene que ser igual a 90 grados. Tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, supongamos que yo tengo un ejemplo, me dicen sí, el seno, por decir seno, de x más 10 es igual a coseno de 3x más, a ver, de 30, a ver, para que me salga algo exacto, 30, a ver, 4,
de 40, de 30, 30, 40, 90, menos 40, entonces si lo pongo acá, 50, 60, 50 lo voy a poner. 50, 50, y acá no lo voy a poner 3x para que me salga una cantidad exacta, preferible x nada más. X nada más. ¿Sí? X nada más lo voy a poner acá para que salga exacto. Supongamos que me dice x más 20, por decir. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál de las propiedades es que voy a aplicar? Fíjense, cuando es seno, con su recíproco es cosecante. Acá los dos ángulos tienen que ser iguales. Pero cuando me hablan de los ángulos complementarios o con su corrazón, es del seno con el coseno, la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces yo veo que acá me hablan seno con su coseno. Entonces digo, cuando me hablan de los complementarios o con sus corrazones, ¿qué tiene que ser? Que la suma de sus ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Tiene que ser igual a 90 grados. Entonces acá yo trabajo y es una ecuación. X más X es 2X más 10 más 20, eso es 30, es igual a 90. Es igual a 90. 2X más 30 yo no puedo sumar porque el 30 no tiene X, por lo tanto el 90 tiene que restar a 30. 90 menos 30. Y 2 es X es igual 90 menos 30, 9 menos 3 es 6, 30. El 2 que está multiplicando baja dividiendo 60 entre 2, 60 entre 2, de donde el resultado de X vale 6 entre 2, 3, y lo agregamos el 0, eso es 30. Por lo tanto, el valor de X es 30. Entonces, cuando nosotros nos hablan de ángulos recíprocos, ya sabemos, es con su contrario. El seno es recíproco con el cosecante. Coseno es recíproco con secante. Tangente es recíproco con cotangente. Pero cuando nos hablan de las corrazones, de los ángulos complementarios, el seno es corrazón con coseno. Tangente es corrazón con cotangente. Secante es corrazón con cosecante. Entonces, cuando son complementarios, la suma de sus ángulos es 90. Cuando son recíprocos, los ángulos tienen que ser iguales. ¿Sí? Muy bien, entonces, pero eso ha sido nuestra clase pasada. El día de hoy vamos a hablar lo que vienen a ser áreas de regiones netamente circulares. Circulares. Cuando nosotros hablamos de áreas, ¿quién no ha comprado un terreno? Quizás, ¿verdad? Siempre escuchamos hablar, ¿cuánto de área tiene tu terreno? Ah, tiene 20 metros cuadrados. Tiene 170 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que han hallado? ¿Qué es lo que han medido? ¿Qué es lo que han buscado? Es todo lo que está dentro. Cuando nosotros hablamos de áreas, es cuando vamos a conocer lo que mide, pero dentro. Como nosotros vamos a hablar netamente de lo que son áreas de regiones circulares, entonces voy a conocer lo que está dentro de esto. Voy a hallar lo que mide la parte que está pintada de amarillo. ¿Sí? La parte de amarillo. Cuando nosotros hablamos de áreas, a veces hay muchos estudiantes que se confunden en primer lugar. ¿Ustedes qué creen? Cuando me hablan el área del círculo y me hablan de circunferencia, ¿será lo mismo el círculo y la circunferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿El círculo y la circunferencia son lo mismo o quizás son diferentes? Uy, se me durmieron, ¿ah? En mi opinión diría que no. No son iguales. ¿Y qué será entonces el círculo? Por decir de esta figura, ¿cuál será el círculo y cuál será la circunferencia? El círculo es el amarillo y la circunferencia de que está de negrito.
Claro que sí. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de círculo y circunferencia, hay muchos que se confunden. Ojo, no son lo mismo, no son lo mismo. Círculo es lo que está dentro, solamente lo que está dentro. En este caso es el que está de color amarillo. Y circunferencia es solamente el contorno, solamente el que está de color negro. El círculo y la circunferencia no son lo mismo, pero están estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. Pero pese a eso, pues no son lo mismo. Si no existiera circunferencia, pues yo no tendría el círculo, ¿cierto? Entonces, están tan relacionados, pero no son lo mismo, no son iguales. Círculo es lo que está dentro y circunferencia es solamente el contorno. Por eso el título dice área de un círculo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hallar lo que está dentro, lo que está dentro. Para nosotros poder hallar el área de la circunferencia es muy sencilla, porque tenemos una fórmula que nos ayuda a hallarlo directamente y dice, área del círculo va a ser igual a pi multiplicado por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Y qué es radio? Se estarán preguntando muchos de ustedes. Radio es un segmento que une al punto medio de mi círculo con cualquier punto de la circunferencia. Yo puedo trazar radio para acá, puedo trazar radio para acá, puedo trazar radio para acá, a cualquier lado, del punto medio a cualquier punto de la circunferencia. Ese segmento se llama radio, ¿sí? Entonces, para nosotros poder hallar el área de un círculo, basta con conocer el valor de radio, porque pi, este simbolito que ustedes ven acá, se llama pi, este tiene su valor numérico. Y el valor de pi es 3.141592 y sigue los puntos suspensivos porque es infinito. 3,141592 y infinito, se va al infinito. Pero nosotros cuando hallamos el área del círculo, siempre se le deja en función de pi. Siempre queda con función de pi, salvo que por ahí el ejercicio les dé y les diga, reemplacen el valor numérico de pi, quizás le dicen con 2 decimales, 3 decimales, salvo que les pueda pedir. Pero mayormente siempre nuestros resultados van a quedar en función de pi, ¿sí? Siempre con pi. Pónganse a pensar que a mí me dicen hallar el área del círculo, me dicen sí, radio vale 3 centímetros. Radio vale 3 centímetros. Entonces, rápidamente yo digo, el área del círculo será igual, ¿cierto? Pi radio, pero me dicen que radio vale 3 centímetros, entonces por 3 centímetros elevado al cuadrado. Y digo, el área del círculo va a ser igual a pi, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, centímetro al cuadrado, eso es centímetro cuadrado. Y ordenándolo bonito, yo digo que el área de este círculo es igual 9 pi centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. Porque cuando nosotros vamos a hallar área, siempre nuestra unidad de medida tiene que estar en centímetros cuadrados. Perdón, en cuadrados, ya sea centímetros, metros, kilómetros, decímetros, etcétera, pero siempre elevado al cuadrado. Y eso es el resultado. Entonces, cuando hallamos área, simplemente es conocer el valor de radio. Y ahí conocemos el valor de área. A ver, como nosotros hemos dicho que el radio es el segmento que une al punto medio con cualquier punto de la circunferencia,
¿Qué pasaría si yo hago pasar, aquí está el medio de mi circunferencia, ojo, pero si yo hago pasar en la misma línea y he trazado prácticamente la mitad de mi círculo? La mitad de mi círculo. A todo esto se le llama diámetro. 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 Entonces, por ahí quizás incluso ustedes van a encontrar un ejercicio y les digan, hallar el área del círculo, pero ya no les dan radio. Ahora les dicen sí, el diámetro, por decir, es igual a 10 centímetros. El diámetro es 10 centímetros. Recuerden, miren, fíjense que en la figura, diámetro es todo, todo. Es como si yo estoy uniendo 2 veces mi radio. Entonces, como es la unión de 2 veces radio, diámetro es 10, quiere decir que radio es 5 y el otro es 5, porque todo es diámetro y todo mide 10. Entonces, tampoco nos dejemos engañar por ese lado. Si me hablan de diámetro, diámetro es 2 veces radio. Si me hablan de radio, directamente pi por radio al cuadrado. Y de esa manera conocemos el valor de lo que es el área del círculo. Ojo, lo que está dentro. Lo que está dentro, porque círculo es lo que está dentro y circunferencia es lo que es el contorno. Lo que le engloba, lo que cierra mi círculo es la circunferencia. No es lo mismo, pero están estrechamente relacionados que no vive el uno sin el otro. Ahora vamos a hallar el área del sector circular. Área del sector circular. ¿Qué quiere decir sector circular? Sector circular quiere decir una partecita del círculo, una parte del círculo. Si ustedes se fijan acá, por decir, esto es el punto medio de mi círculo. Mi círculo pues continuará así. Continúa, 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 continúa. Creo que ya no me va a llegar por ahí. Estoy dibujándolo feo, pero eso es la idea. Todo es el círculo. Pero me hablan del sector circular, es como si yo lo saco un pedacito de ese círculo. Voy a hallar el área de este sector. Para nosotros poder conocer el área de este sector circular, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, tenemos 2 fórmulas. ¿Por qué tenemos 2 fórmulas para hallar el área del sector circular? La primera va a ser cuando nosotros vamos a conocer este arco, este pedazo de longitud, lo de acá. Si yo conozco este lado de mi sector circular, mi fórmula es rápido. R, que es radio, multiplico por la longitud de mi arco y lo divido entre 2. R por L entre 2. Pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos el arco, la medida del arco? Más bien conocemos el ángulo. ¿A qué va a ser igual nuestra fórmula? Nuestra fórmula va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Esto es la fórmula de círculo, recuerden. Lo multiplicamos por el ángulo entre 360. Y de esa manera se halla. Imagínense si a mí me dan un ejercicio que me parece que ustedes tienen en su módulo. Me dicen hallar el área del sector circular. Me dicen que radio vale 3 centímetros y la longitud supongamos que valga 8 centímetros. 3 y 8. Entonces digo, a ver, bueno, esto es un sector circular. ¿Qué es lo que conozco? ¿El arco o el ángulo? Ah, conozco el arco. Y cuando conozco el arco, la fórmula me dice, simplemente multiplica la radio por el arco y divídelo entre 2. Entonces yo digo, el área de este sector circular va a ser igual 3 centímetros multiplicado por la longitud del arco, que es 8 centímetros, y dividido entre 2. Y esto es igual, 3 por 8, esto es 24 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados entre 2. 24 entre 2, eso es 12. 12 centímetros cuadrados. Entonces, el área de este sector circular mide 12 centímetros cuadrados.
Eso es si conozco la longitud del arco. Pero ¿qué pasa? Y a mí me dicen, tenemos el sector circular, por ejemplo, me dicen que la radio mide 4 centímetros y ahora ya no me dan la longitud del arco. Ahora lo que me dan es la medida del ángulo. Me dicen que esto valga, por decir un ejemplo, 180 grados. O puede ser la medida que sea, pero me dicen 180 grados. Entonces, ahora digo, ¿qué es lo que conozco? Ay, es un sector circular. Ahora ya no conozco la longitud del arco, ahora conozco la medida del ángulo. Entonces, ¿qué dice mi fórmula? Cuando se conoce la medida del ángulo es pi por radio es 4, elevado al cuadrado, multiplicado por el ángulo, a mi ángulo es 180, y dividido entre 360. 360. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tendría acá? 4 al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, pi, multiplicado por 180 y dividido entre 360. Entre 360. Y esto ya es una multiplicación. Y cuando nosotros vemos multiplicación, el objetivo siempre es simplificar. Se va un 0, se va un 0. Acá lo saco, la 18ava es 1 y 18ava es 2. Quiere decir que 18 entre 18 es 1, 36 entre 18 es 2. Acá lo saco la mitad de 16, que es 8, y la mitad de 2, que es 1. Entonces, el resultado de acá, lo que me sale, simplemente es 8 pi centímetros cuadrados, porque estamos trabajando con centímetros, lo agregamos, siempre tiene que estar en unidades cuadradas el área. 8 pi centímetros cuadrados, y eso sería el resultado. Entonces, cuando ustedes ven un sector circular, una parte de circunferencia, si conocen la longitud del arco, rápido, radio por longitud entre 2. Pero si conocen el ángulo, pi por radio cuadrado por la medida del ángulo dividido entre 360. Y es súper sencilla de poder resolver. Finalmente vamos con lo que es el área de una corona circular. ¿Por qué se le llama corona circular? Porque ustedes lo que ven acá parece una corona esta figura. Vamos a hallar el área de la parte que está pintada de celeste. La corona circular proviene de la unión de dos circunferencias, de dos círculos, un grande y uno pequeño. Fíjense, ahí está el grande que está de celeste y el pequeño que está de blanco. Entonces, la unión de dos círculos, de dos circunferencias, pues ahí me da la corona circular. Es como una corona, es la parte pintada, la parte sombreada la que vamos a hallar. Como dijimos que la corona circular es la unión de dos radios, una grande, una pequeña, el punto medio sí va a coincidir para los dos, tanto para el grande como para el círculo pequeño. El punto medio es para los dos, mitad de los dos. Del punto medio si estamos trabajando con la circunferencia pequeña, a la circunferencia a cualquier lado, esto es radio. Radio pequeño, radio menor se le llama, y simplemente se le denota con la R minúscula. Y del punto medio al círculo grande, a la circunferencia grande, a cualquier punto, esto es la radio. Es la radio, pero del círculo grande, que se le llama radio mayor. Radio mayor. Y lo vamos a denotar con la R mayúscula. Entonces, tenemos una radio menor y tenemos una radio mayor para hallar la corona circular. ¿Y cuál es la fórmula? Súper sencilla. Se dice que el área de la corona circular es igual a pi multiplicado por ¿qué? Por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Radio mayor menos radio menor. Supongamos que nosotros tenemos un ejemplo y ustedes me parece que también tienen hallar el área. Hallar el área.
Supongamos que tengo mi circunferencia. Tengo mi corona circular. Me está saliendo feo las circunferencias, pero no importa. Wow. A ver, a ver, a ver. Ahí lo voy a borrar todo para poder mejor graficarlo. Sí, mejor graficarlo. Ya estamos ya a estas horas, pues imagínense, nosotros estamos en clase desde las 8 de la mañana. Ya la mano también está un poquito que falla. Ahí está. El punto medio es para ambos, tanto para mi circunferencia pequeña, que yo voy a tener una radio de la circunferencia pequeña de la roja, por decir que mida 2 centímetros. Un ejemplo. Y voy a tener radio a la circunferencia grande, ¿sí? A la circunferencia grande, a cualquier punto, por decir que mida 5 centímetros. 5 centímetros. Y lo que me piden hallar es el área de la parte sombreada. Y la parte sombreada, pues es esto lo que estoy pintando, la corona circular. Corona circular es como una corona, por eso lleva ese nombre, corona circular. Corona en base a círculos. ¿Cierto? Entonces, el área que me piden hallar es esta parte, área de la corona circular. Entonces, fácil, ¿cierto? Eso es fácil. ¿Qué dice mi fórmula? Mi fórmula dice, cuando tenemos corona circular, pues la corona es la unión de dos círculos, dos circunferencias. Como cada circunferencia tiene que tener necesariamente su radio, entonces vamos a elevarle al cuadrado a esas radios y vamos a restarles nada más. Entonces digo, el área de la corona circular, así lo vamos a denotar, el área de la corona circular va a ser igual. Pi multiplicado por radio mayor al cuadrado, 5 al cuadrado, menos radio menor al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces digo que el área de la corona circular, pues esto va a ser igual pi, 5 al cuadrado es 25, ¿cierto? 5 por 5, 25, menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, el área de la corona circular será igual 25 menos 4, esto es 21 pi. 21 pi. Y ahí lo agregamos sus medidas que estamos trabajando con centímetros cuadrados, porque siempre que hayamos área, nuestra unidad de medida va a ser cuadrática. 21 pi centímetros cuadrados. Y de esa manera encontramos nuestro resultado. Entonces, esos son áreas de sectores circulares. Áreas de sectores circulares. Y finalmente vamos a ver el área del segmento circular. Área del segmento circular. Cuando nosotros hablamos del área del segmento circular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, es mi círculo completo, el que está de rosado, círculo completo. Entonces, tengo el punto medio que está de rojo, trazo dos radios, voy a unir esos dos puntos de mis radios y este pedazo es el área que yo quiero hallar, el segmento circular, ¿sí? El segmento circular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando nosotros hallamos áreas, va a haber ejercicios en lo que no solamente nosotros vamos a tener que aplicar las fórmulas que estamos viendo ahora. Va a haber ejercicios donde nosotros vamos a tener que quitar, vamos a tener que sumar, quizás figuras, para construir y para llevar a áreas conocidas y poder aplicar directamente propiedades.
Entonces yo digo, para yo conseguir este pedacito que está pintado acá de color plomo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, fácil, fácil. El sector circular, es decir, A o B, fíjense, este sector circular, porque es un sector circular, es una parte de la circunferencia, a esto que está acá, a ver, lo voy a colorear, a esto que está acá, esto es un sector circular, ¿verdad? Es una parte de circunferencia. Lo vamos a sacar, lo vamos a quitar. Ustedes pónganse a pensar que se puede mover esto, es movible y lo sacamos ese triángulo que está ahí de blanco. Lo sacamos este triángulo. Entonces, fíjense, hemos tenido así. Eso es mi sector circular, ¿cierto? Eso es mi sector circular. Sabemos que el segmento circular se forma en base a la unión de dos radios. Entonces, mi segmento circular es esta. Yo uno acá y lo que quiero hallar ahora es este pedazo nada más. Este pedacito nada más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces, a este sector circular que tengo, yo lo voy a sacar y lo voy a quitar todo este triángulo. Es como si yo lo desecho y lo saco. ¿Para qué? Porque me voy a quedar solamente con este pedacito que me piden ayer. Entonces, por eso la fórmula me dice lo siguiente. Para que tú puedas hallar el área del segmento circular, toma tu sector circular A o B, ¿sí? A o B, toma ese sector circular, que ya saben, para eso tenemos fórmula, y réstalo, quítalo, réstalo, lo que es el triángulo A o B. Réstalo, el triángulo A o B. Y con eso te vas a quedar solamente con ese segmento circular. Solamente con ese segmento circular. Entonces, para esto nosotros también ya tenemos que conocer lo que es el área del triángulo, porque acá me están hablando, sácalo el área del triángulo, A o B, el área del triángulo. Y para nosotros poder hallar el área del triángulo, recordemos que el triángulo es una figura que tiene tres lados, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Esto es el área de un triángulo. Base por altura dividido entre 2. ¿Y qué es base en mi triángulo? Ah, pues la base es la parte que está abajo en la base. Esto es la base en esta figura. ¿Y qué es altura? Altura es lo que mide del punto de arriba a la base en forma recta. Esto es altura. Entonces tengo que multiplicar base por altura dividido entre 2. Y para yo poder hallar acá, obviamente que me tienen que dar el valor de base y me tienen que dar quizás por ahí el valor de altura para yo poder saber cuánto es el área de ese triángulo. O caso contrario, me tienen que dar algunos datos más para yo poder hallar. Pero de esa manera se halla el área del segmento circular. Entonces, son como nosotros vamos a hallar el área cuando tenemos figuras circulares, ya sea del círculo, que es pi por radio cuadrado, que solamente tenemos que conocer el valor de radio, ¿cierto? Solamente tenemos que conocer el valor de radio. ¿Y qué es radio? Es el segmento, es la distancia del punto medio a cualquier punto de la circunferencia, a cualquier punto de la circunferencia. Eso es radio. Una vez que con nosotros conozcamos radio, entonces simplemente pi por radio elevado al cuadrado. Pi por radio elevado al cuadrado. Siempre vuelvo a repetir, dejémoslo en función de pi. Nuestros resultados siempre en función de pi. Ustedes me parece que también en sus ejercicios tienen alternativas ahí. Todos están en función de pi. Raras veces nos piden hallar quizás un valor exacto, numérico nada más, porque mayormente siempre nuestros resultados tienen que quedar en función de pi. Y si por ahí a mí me dijeran, por decir, hay el valor numérico, yo no encuentro con pi, vuelvo a repetir, el valor de pi es 3,14, 1592 y puntos suspensivos.
Siempre también es lo recomendable trabajar solamente con 2 cifras, con 2 decimales, porque no me voy a poner a copiar todos esos números. Si me pidieran hallar el valor numérico, ya pues yo tendría que multiplicar 3,14 por 9. Y esto es una multiplicación normal. 4 por 9 es 36, va a 3. 9 por 1 es 9, 10, 11, 12. Va 1. 3 por 9 es 27 y 1 que hemos llevado es 28. Tengo 2 decimales, la coma decimal viene acá. Por lo tanto, el resultado más exacto sin pi, el área de este círculo con radio de 3 centímetros, va a ser igual a 28,26 centímetros cuadrados. Eso va a ser el área. Pero vuelvo a repetir, eso es raras veces que nos pidan conocer el valor numérico sin nuestro pi. Siempre le van a dejar en función de pi, siempre, ¿sí? De esa manera se halla entonces lo que es el área, pues, del círculo. Y ya saben del sector circular. Si ustedes ven que en un ejercicio tienen la longitud del arco, esto se llama arco, la longitud del arco, pues rápido, radio por arco por la longitud dividido entre 2. Pero si tienen la longitud del ángulo, pi por radio cuadrado por el ángulo dividido siempre, ojo, entre 360. Estos ya son fórmulas establecidas que nos ayudan a hallar directamente pues el área de lo que son los sectores circulares. Si conocemos longitud, radio por longitud entre 2. Si conocemos ángulo, pi por radio cuadrado por ángulo dividido entre 360. Así de rápido. No se confundan. Ustedes me parece por decir que tienen algunos ejercicios que son súper parecidos a estos, a lo que estamos realizando. A ver si es que lo tengo por acá y quizás a algunos por ahí se les puede ayudar a resolver. A ver. Fíjense, tienen un ejercicio, si no más recuerdo, es un sector circular, ¿cierto? Les dicen que la radio vale 3 y les dan este espacio que mide 12 pi. 12 pi, ¿cierto? Les dicen 12 pi. Entonces a ustedes les piden hallar el área de este sector circular. El área de este sector circular. Entonces digo, para yo poder hallar el área de este sector circular, ¿qué es lo que conozco? ¿Ángulo o arco? Conozco arco. ¿Y qué dice la fórmula? Radio por la longitud del arco dividido entre 2. Es radio por longitud del arco dividido entre 2. Entonces digo, área del sector circular, y reemplazando sus valores numéricos en mi ejercicio, 3 por longitud del arco es 12 pi dividido entre 2. Entonces digo que el área del sector circular acá será igual. Cuando ustedes ven multiplicación, también no se pongan a multiplicar. Siempre redúcenlo, sáquenlo mitad, por decir, acá yo tengo mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 2 es 1. Eso sí, arriba y abajo. Vamos a simplificar. Entonces tengo 3 por 6, esto es 18 pi. 18 pi. Si les hablan de centímetros, centímetros cuadrados. Si les hablan de metros, metros cuadrados. Si les hablan de kilómetros, kilómetros cuadrados. Eso ya es de acuerdo a la unidad que a ustedes les den. Pero en este caso es 18 pi. No sé si es centímetros, no recuerdo. Si es centímetros, pues simplemente lo agregamos acá. Centímetros elevado al cuadrado, porque siempre nuestra unidad tiene que ser cuadrática cuando nosotros hallamos área. Y eso sería el resultado. Si conocemos longitud, rápido, radio por longitud dividido entre 2. Y si conocemos ángulo, igual ya saben. Si me dan por decir el ángulo, me dicen que vale 90 y por acá me dice que la radio vale 12, un ejemplo, igual fácil. Entonces digo, el área del sector circular va a ser igual pi por radio cuadrado, el área del círculo nada más, lo agregamos el ángulo y dividimos entre 360.
Entonces digo, el área del sector circular será igual pi por radio. Radio es 12. Supongamos que tenemos metros. 12 metros elevado al cuadrado, lo voy a poner en paréntesis para que el cuadrado me afecte tanto al número como a la unidad, ¿cierto? Por el ángulo, mi ángulo vale 90 sobre 360, sobre 360. Entonces, el objetivo siempre es ir simplificando. Yo ya voy elevando y eliminando ceros. Y digo 90, 9, 9, si le saco novena, 9, 1, novena, acá me quedó 4, porque 9 por 4 es 36. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Área del sector circular es igual pi, 12 al cuadrado, 12 por 12 es 144, 144 metros cuadrados entre 4, entre 4. Entonces digo, el área del sector circular será igual a pi 14, lo podemos sacar cuarta 1, cuarta, 4 por 3, 12, 13, 14, 24, 4 por 6 es 24, entonces 36, y me quedaría 36 metros cuadrados. 36 metros cuadrados. Ordenándolo bonito, siempre tiene que ser ordenado y bonito, pues vamos a darle forma. Primero está el número, viene pi, 36 pi, y finalmente viene la unidad metros cuadrados. Y esto sería el resultado final. Entonces, si conocemos longitud del arco o si conocemos el ángulo, igual se trabaja súper sencillo. Y ya sabemos la corona circular, pues que esto es la unión de dos círculos, ¿cierto? Un círculo pequeño y el otro círculo más grande. El punto medio sí es para los dos. De este punto medio trazamos, unimos del punto medio a cualquier punto de la circunferencia del triángulo, de la circunferencia pequeña. Eso es el radio menor, siempre se le denota con la R minúscula, y de ese punto medio a la circunferencia más grande es el radio mayor. Para hallar el área, simplemente radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, todo multiplicado por pi. Y de esa manera conocemos nuestro resultado. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Los estoy escuchando. Miss, ¿lo puede retroceder, por favor? ¿Para acá? Sí, gracias. Ya. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a lo que vienen a ser áreas? Me parece que no, ¿verdad? Es súper sencillo. Es aplicación de fórmulas nada más. Aplicación de fórmulas nada más. Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia, con esto estamos llegando pues al final de nuestra clase del día de hoy. Simplemente recordarles que trabajen con anticipación. Imagínense, ya ustedes están en el último bimestre, están a 2 semanas de poder culminar este nivel secundario y de verdad que es una gran alegría también para nosotros. Entonces, simplemente a presentar esos exámenes a tiempo. La próxima semana vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático para que lo puedan comprender también un poquito más y para que vean pues que los ejercicios son súper sencillos de poder resolver, ¿sí? Muy bien, entonces con esto yo me estoy despidiendo, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana. Y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando la próxima semana para poder dar inicio a nuestro curso, al curso de lo que es RM, razonamiento matemático. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Hasta luego, Miss. Nos vemos. Hasta luego.